estudiaron continuidad para posteriormente estudiar derivadas en funciones de una variable. Entonces aquí haremos lo mismo. Nos corresponde pues estudiar derivadas parciales. La sección 13.3 del libro guía. ¿Listo? Página 908. Para quien quiera leer después. Bueno. Y bueno, del conocimiento que tenemos previo, una derivada es una razón de cambio. Bien. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos funciones de dos variables, estamos interesados en saber cuánta influencia tiene una variable independiente, si es más influyente que la otra. ¿En qué sentido? Tenemos esta función de dos variables aquí, f, que depende de x y y, ¿cierto? ¿Será que esta función es más susceptible a pequeños cambios en x o es más susceptible a pequeños cambios en y? Un pequeño cambio. Movemos los valores de x un poquito. Por ejemplo, pensemos concretamente en una función. Por ejemplo, pensemos en la función 100x más y, ¿cierto? Una función lineal, su dominio es todo el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esta función, por ejemplo, evaluada en el punto 1, 1? F en 1, 1 y x vale 1, y vale 1. 101 aquí. ¿Sí o no? 100 por 1 más 1. Bueno, ahora hagamos un experimento. ¿Quién cree usted que tiene más influencia en esta función? ¿La x o la y? La Y. Pequeños cambios. ¿La y tiene más influencia? Vamos a ver. Menos. Menos, ¿no? Entonces, veamos que eso ocurre en efecto. Por ejemplo, evaluemos f en un punto, digamos, 1.1, x valiendo 1.1 y y valiendo 1, igual. Este punto es cercano al inicial, ¿no? Al 1.1. Sin embargo, 100 por 1.1 es 110, más 1, 111 aquí. Miren, ese es el impacto que tuvo cambiar, pasar de 1 a 1.1 en x, ¿cierto? Aumentó un poco la función, 10 unidades. ¿Listo? En cambio, ¿qué pasa si hago ese aumento en lugar de hacerlo en x, lo hago en y? Entonces sería f evaluada en 1 en x, 1.1 en y. Entonces esto daría 100 por 1, 100, más 1.1. Entonces daría 101. ¿Cierto? Entonces claramente este 101.1 no cambió mucho cuando lo evalúo en el punto 1.1. ¿Sí? No cambió mucho. Cambio cuando hice ese cambio en x, sí. Bien, porque x está multiplicada por un factor de 100. Entonces, genera más impacto pequeños cambios en x que pequeños cambios en y. Bien. Y esa información la puede dar una derivada, una razón de cambio. ¿Sí? Una razón de cambio. Ahorita en un segundo que hay alguien aquí pidiendo no puede ingresar a la reunión. Voy a enviarle la invitación bien, con el ID. En un segundo.
Bueno, ahí ya envié en el grupo. Listo, entonces, una derivada parcial nos puede decir, nos puede dar esta información. Listo, qué tanto afecta una variable a la función. Bien, y enseguida vemos cómo es que se calculan las derivadas parciales. Bueno, aquí el libro nos dice, hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? ¿Sí? Entonces dice, se puede considerar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Es decir, lo que hicimos en la pizarra fue mantener, por ejemplo, evaluamos en el punto 1, 1. Luego lo mantuvimos constante la X, perdón, la Y aquí, se dejó siendo 1, y se cambió la X un poquito, ¿cierto? Y luego hicimos lo contrario, cambiamos y mantuvimos constante X. Bien, para ver qué tanto afecta esa sola variable a toda la función. ¿Sí? Ejemplos prácticos. Bueno, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizador, ¿sí? Mientras mantiene constantes las otras variables como temperatura y presión. Bien, entonces tenemos una función que depende del catalizador, o una función de estado del catalizador, de la temperatura y la presión. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es mover cantidad de catalizador en mi experimento, manteniendo los demás constantes, a ver qué efecto tiene eso. ¿Sí? Entonces dice aquí, para determinar la velocidad o la razón de cambio de una función f respecto a una de sus variables independientes, se puede utilizar un procedimiento similar. O sea, lo puedo hacer con cada una de las variables. Y bueno, una forma de medir qué tanto afecta una variable a la función, determinando las derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define una derivada parcial? Se define por medio de este límite aquí. ¿Listo? Este límite sigue el paralelo a la idea del límite de una función de una variable. Porque recuerden, ¿cómo definimos la derivada? Si yo tengo una función f que depende solo de x, f depende solo de x, de una sola variable. En el curso anterior, ¿cómo se definió la derivada? F' se definió por medio de un límite, ¿no? Es el límite, creo que lo dieron con una h, ¿no? Cuando h tiende a 0, ¿cierto? De fx más h, ¿cierto? Menos fx sobre h. Entonces, esto es una razón de cambio. ¿Por qué? Porque estoy evaluando la función en un x más h, donde h es un número pequeñito. Y le resto el valor que toma en f de x. ¿Sí? Veo qué cambio hubo. Si aquí la función dio 100, y aquí dio 121, lo que sea, estoy mirando ese cambio. Y eso lo divido entre h. Entre h. Por ejemplo, si esta función fuese una función de posición, esto aquí sería como una velocidad promedio, ¿no? Si usted la estaría analizando, digamos, en el tiempo final, x más h sería un tiempo final, x sería el tiempo inicial, y entonces posición final menos posición inicial sobre el tiempo, sobre h. Es una velocidad promedio. De hecho, cuando yo tomo el límite sería la velocidad instantánea, ¿no? Entonces así se definió la derivada de una función en el curso anterior, si este límite existe, ¿cierto? Y teníamos una interpretación de esta derivada. ¿Alguien se acuerda qué representa la derivada? Gráficamente, ¿qué es? Entonces pensemos aquí. Tenemos la gráfica de Es esa la función. pendiente. Es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Muy bien. Digamos que esta es la gráfica de fx.
Esto aquí en un puntico, vemos que este es el punto, tiene coordenadas X. ¿Cómo a esta altura sería pues la función evaluada en X? F de X. Listo. Entonces, en ese puntico, si la función tiene derivada, quiere decir que puedo poner una recta tangente. Bien, aquí. Y la inclinación de esa recta tangente es la derivada, ¿no? M', hablando de pendiente del segmento de esa recta, pues es igual a F' de X. ¿Listo? Y descubrir eso fue importante en ese momento en el curso, ¿no? De cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque eso nos permitía entonces hallar los máximos y los mínimos locales de una función de una variable, ¿no? Porque entonces nosotros ya sabíamos que mi función oscila o sube, baja. En estos puntos de por aquí, que son mínimos o máximos locales, ¿qué pasa con la recta tangente ahí? ¿Qué inclinación tiene? Pendiente tiene una recta tangente ahí. Mire, esta recta tangente es así. O así. Y entonces las rectas tangentes tienen pendiente cero en los puntos máximos o mínimos de la función, también llamados puntos críticos. ¿Sí? Entonces esto nos permitía resolver problemitas, por ejemplo, que si tenemos una función de utilidad que depende de la cantidad de insumo, entonces que cómo maximizo la utilidad, ¿cierto? Entonces calculamos la derivada de la función, igualamos a 0, f' de x igual 0. Y aquí nos queda una ecuación que depende de x y despejamos x y hallamos máximos y mínimos. ¿Bien? Aplicaciones de ese estilo. ¿Listo? Todas estas ideas son del curso de cálculo diferencial. Entonces, nosotros dijimos, bueno, está bien, se entienden esas ideas anteriores. Ahora, ¿cómo vamos a derivar una función de dos variables? Ya no solo depende de x, hay una x y una y. Entonces, la idea es la siguiente. Es decir, ¿cómo calculo una derivada parcial? Entonces, veamos esto. Entonces, pues lo escribamos aquí nuestra función de dos variables. Según lo que hicimos ahorita, si yo voy a derivar voy a tener que derivar con respecto a cada una de las variables, ¿no? Tengo f que depende de x y de y. Cuando yo coloque el símbolo derivar, ya no puedo colocar un símbolo así, una prima así, porque es que como la función ahorita depende de x y y, entonces si yo coloco esta prima, pues no estaría diciendo si estoy derivando con respecto a x o y. ¿Por qué? Porque la idea es analizar cuánto afecta a x, qué tanta influencia tiene sobre la función x, y después qué tanta influencia tiene sobre la función y. ¿Sí? Entonces, cuando analizo eso, si quiero mirar qué influencia tiene x, qué tan susceptible es mi función a x, entonces y tiene que estar constante. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la idea es como definir una razón de cambio semejante a la que hicimos en cálculo diferencial. Bien. Porque miren, nosotros podríamos definir la derivada parcial y escribirla así. Derivada de f con respecto a x. O sea que coloco un índice aquí. Un subíndice para indicar que voy a calcular la razón de cambio con respecto a la variable x nomás. O sea que voy a asumir que y es constante, que no se cambia. Voy a asumir eso, que y está fijo. ¿Sí? Entonces yo puedo definir la derivada parcial así. Es el límite. ¿Sí? Y puedo usar esta misma notación si quiero, cuando h tiende a 0. ¿De qué? De mi función de dos variables, evaluada en x
más h, un pequeño cambio, una pequeña perturbación en x. Pero le sumo h, coma y. Mire que y quedó igual. Menos la función sin ninguna perturbación, ¿no? O sea, f evaluado en x, y. Todo esto dividido entre h. Y miren que estas dos definiciones, la de acá, aquí ya conocemos. Y esta aún parecidísima, ¿no? Parece f evaluado en x más h, y, menos f evaluado en... Mejor dicho, son tan parecidas que si yo borro aquí esta y, la tacho por un momento, porque y es constante, la puedo hasta borrar ahí. Son la misma cosa, ¿cierto? Aquí y aquí. La misma definición. Sí. Solo que el libro ha cambiado la notación y ya no se llama esto h tiende a 0, sino que usa una notación aún más sugerente, para que recordemos que estamos determinando una variación estamos viendo qué impacto tiene x en la función. Estamos derivando con respecto a x. Aquí en lugar de escribir h tiende a 0, le llamamos a eso delta x. Es una cantidad como el h, lo mismo, que tiende a 0. Entonces aquí ya no colocamos h, sino delta x. Pero es lo mismo. Entonces, esta es la definición. Si este límite existe, esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Si existe el límite, y ustedes saben que capaz que no existe un límite, ¿no? Puede ser que aquí delta x se acerca a 0. Nos movemos en una dimensión, pero me puedo acercar por izquierda o por derecha y capaz que sea diferente por los dos caminos. Diríamos que el límite no existe. Pero si existe, eso me da una función o me da una expresión que es la derivada parcial. Bien. Ahora, esto tiene consecuencias. El hecho de que estas definiciones sean tan parecidas, o mejor dicho, que sean casi idénticas, lo único es que aparece un y aquí, pero es que ese y no nos afecta en nada porque lo estamos asumiendo como constante aquí. Mire que en las dos partes aparece el mismo y. No se le está perturbando, no se le está sumando nada. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Porque yo hago hincapié en mostrar que son casi la misma definición o lo mismo. Porque entonces lo que ustedes saben de derivadas, las reglas de derivación que ustedes conocen, van a ser válidas con funciones de dos variables. ¿Sí? ¿Saben que si ustedes saben derivar una función de una variable, ya saben calcular derivadas parciales? Ya saben. No hay nada nuevo. Y lo haremos con ejemplos, que son definiciones análogas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Todo el mundo aquí, en este curso, sabe derivar parcialmente, sino que no sabía que sabe, pero todos saben. Listo. Entonces, miren, un ejemplo. Piensen en esta función de dos variables, f de x, y igual a x a la 2 más y. ¿Sí? Y calculemos la derivada parcial de f. Coloco un subíndice aquí porque la derivada parcial de f se lee así, con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada parcial? Pues voy a analizar un cambio en x. Mejor dicho, voy a calcular este límite, pero asumiendo que y es constante. ¿Sí? Se asume, cuando derivo con respecto a x, se asume y como una constante. ¿Por qué? Porque miren que en la expresión aquí el y cambia, no, el y no cambia, el y es constante. Entonces, si y es constante, ¿cuánto es la derivada de esta función? Piensen entonces en algo así. Si ustedes tienen x al cuadrado más 5, ¿cuánto es la derivada de esta función? 2x. Esto es la derivada de esta que está aquí. ¿Cuánto es? 2x, profe. 2x, exactamente.
¿Por qué? Porque la definición de la derivada es la misma y nosotros ya tenemos reglas para derivar. El exponente pasa a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces queda 2 por x a la 1. Menos 1 es 1. Y como estoy asumiendo y constante, eso la derivo con respecto a x. La derivada de y es 0. Entonces esa derivada parcial es 2x simplemente. ¿Ya? Y apliqué las reglas de derivación, que ya conocemos muy bien. ¿Listo? ¿Quiere hacemos otro ejemplo? O primero que todo, antes de hacer el ejemplo, parece que todo funciona bien, ¿cierto? Pero yo les dije que es 2x, pero estamos teniendo un acto de fe, ¿cierto? Calculemos esta derivada parcial también usando la definición de límite. Tal cual dio 2x, por la conclusión a la que llegamos, que son definiciones equivalentes y que puedo usar las reglas de derivación que ya sabemos muy bien, asumiendo y constante. Sí, pero hagámoslo con la definición de límite, como está aquí, para verificar que en efecto eso funciona. Hagámoslo con la definición de límite. Entonces tengo que calcular, por ejemplo, esta expresión f hablado en x más delta de x, y menos f de xy sobre delta de. Y hacer todas las cuentas a ver si dados x o no dados x, ¿cierto? Entonces coloquemos aquí. Ya sabemos más o menos a dónde tenemos que llegar, si es que lo que yo digo es cierto. Ahora, calculemos la derivada parcial de f con respecto a x usando la definición. La vía límite. Estoy usando la definición. Entonces veamos. Entonces, para usar la definición, voy a tener que calcular f evaluado en el punto x más delta x, coma y. ¿Cuánto da esta función evaluada en x más delta x, coma y? Pues miren, la coordenada de x ahorita es x más delta x. Eso es un numerito. ¿Sí? Es decir, si por aquí está x, por aquí un poquito más a la izquierda, si delta x es positivo, delta x más delta x es un número. ¿Sí? ¿Sí quiere decir esto? Que aquí, como lo voy a evaluar en esta función, ahí donde está x, coloco x más delta x, que la estoy evaluando en ese valor. Y esto hay que tener cuidado ahí. Listo. X más delta x al cuadrado. ¿Listo? Y el y, pues sigue siendo y, entonces más y. Listo, eso es lo único. Y ahorita sí, comencemos a armar el límite. Entonces recuerde que es esto menos la función, entonces el límite sería la derivada parcial de f. Con respecto a x, voy a escribirlo así. Se entiende que aquí va un paréntesis con esto. Pero voy a escribirlo así nomás. La derivada parcial es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de esta parte de la función. ¿Sí? En la perturbación, entonces sería x más delta de x al cuadrado más y. ¿Y qué dice la definición de la derivada parcial? Le tengo que restar entonces ahorita la función, ¿no? Fíjense. Sí. Estamos aquí armando el límite. Le tengo que restar f de x y, esta parte, y dividir sobre delta de x. Y restarle. El resto. Y ahora un paréntesis o unas corchetes.
y le resto f de x. ¿Quién es f de x, y? X cuadrado más y. Vamos a ver si aquí sale g2x que dijimos antes. Y todo esto lo divido entre delta x. Una observación. Aquí estoy haciéndolo con la definición del límite, porque estamos en clase y nos podemos permitir hacer la cuenta por esta vía por lo menos una vez. ¿Sí? Más adelante seguiremos usando las reglas que ustedes ya saben. Listo. Hay que hacerlo así por lo menos una vez. Pero no quiere decir esto que seguiremos usando la definición para llegar a la derivada, no. Si llegamos a ella de forma inmediata. ¿No? Con las reglas que ya conocemos. Pero es para mostrar, para ilustrar nomás. Bueno, entonces tengo esta expresión. Y tengo este límite. No puedo hacer sustitución directa diciendo que delta de x es igual a 0 y poner un 0 aquí, se indetermina. Entonces la idea es simplificar lo que está en el numerador y ver qué puedo cancelar. Entonces empezamos a hacer unas cuenticas ahí. Esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Y aquí lo que está en el paréntesis lo puedo desarrollar, ¿no? Expandir para ver si luego logro cancelar términos con lo que está restando aquí. Entonces, esto es un binomio cuadrado. Entonces, es el primero al cuadrado. O sea, aquí estoy aquí. Primero al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, es decir, delta de x. Esta cantidad al cuadrado. Listo. Menos, lo demás sigue igual. Aunque miren este menos que aquí. Este menos está afectando el corchete. Entonces, todo lo que está dentro del corchete cambia de signo. Entonces queda menos x a la 2 menos y. Listo, y todo esto va dividido entre delta de x. Entonces, Profe, ahorita sí dije, ¿faltaría S más Y o no? este de aquí, No, el que está antes del menos. sí, faltaría. Muy bien, Y se elimina con el otro, ¿no? exacto. Aquí iría un y, gracias. Que se va a eliminar, ¿cierto? Eso es correcto. Y miren, ahí donde está el detalle, ¿no? Como y es constante, y siempre se va a cancelar de esta forma. ¿Sí? Entonces, claro, como usted dice, miren, este y aquí se cancela con este. Y el x cuadrado también, ¿no? Está acá al inicio. Ponemos de color si quieren. Por aquí este x cuadrado. Cancela con el de acá. Y desaparecieron 4 términos. ¿Y qué sobrevive? Entonces sobrevive 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Todo esto dividido entre delta de x. Bien. Todo este trabajito para hallar la definición, hallar la derivada parcial usando la definición del límite. Pero enseguida voy a hacer más ejemplos donde usamos son las reglas tradicionales. Solo porque hay que hacerlo así una vez en la vida. Una vez en el curso, aunque sea. Bueno, entonces, siendo así las cosas, continuemos por acá. Voy a apagar la cámara para... Profe, ¿usted llega del ejercicio? No. Entonces, Ah, porque no hemos llegado al 2x, ¿no? Tiene que darme 2x. Desaparece el límite, todo eso. Entonces, miren, lo que sobrevivió, todavía no puedo hacer sustitución directa, pero en el numerador, en esta parte, hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común? El delta de x, ¿cierto? O sea, yo puedo factorizar arriba un delta de x. ¿Factor de qué? De 2x más delta de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si distribuyo me vuelve a dar lo que está aquí. Y esto está dividido entre delta de x
y estoy tomando el límite cuando delta X tiende a 0. Entonces, mire que estoy aplicando un poco el algoritmo que estudiamos para hallar límites, porque no puede hacer sustitución directa, factoricé. Luego de factorizar, ¿qué sigue? Simplificar. Y aquí se puede. Delta X que factoricé, simplifica acá. Y entonces eso es igual al límite cuando delta X tiende a 0, ¿de qué? Lo que sobrevivió ahí. 2 más delta X. 2X, ¿cierto? 2X más delta X. Y aquí se puede hacer por sustitución directa al límite. Sí, yo no tengo nada que se indetermine. Entonces puedo sustituir donde está delta X, colocar 0. Es delta X, esta cantidad la que tiende a 0. ¿Y qué sobrevive? El 2X. Entonces el límite existe y da 2X. Entonces esa es la derivada parcial de f con respecto a X usando la definición del límite. Pero miren que no era necesario haber hecho todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, teníamos una intuición de que eso iba a suceder. Porque las definiciones son equivalentes. Entonces, simplemente miro mi función. Si voy a derivar con respecto a X, voy a asumir que Y es constante, ¿sí? Y entonces ustedes pueden pensar allí, en su mente, ustedes pueden pensar que un 5, un 6, cualquier número. Y si derivan, pues queda 2X. Y ya. Bien, esa es la idea. Entonces hagamos otros ejemplitos, pero ya usando reglas. Pero entonces, una observación aquí. Eso que les he dicho. O sea, si derivo con respecto a X, asumo que Y es constante. Asumo que Y es constante con las implicaciones que eso tiene, es decir, si Y es constante, su derivada es 0. ¿Y qué creen ustedes que si voy a derivar con respecto a Y, cómo sería? Con respecto a Y, asumo que X es constante. Esto es muy importante y esta es la única clave. Con esto ya podemos hallar cualquier derivada parcial. ¿Listo? Con esto llamamos cualquier derivada parcial. Entonces vamos a colocar aquí ejemplos. Entonces veamos. Consideremos la siguiente función. F de XY igual a X por exponencial de X por Y. ¿Cierto? Pregunta, ¿cuánto es la derivada parcial de F con respecto a X? Entonces, ¿qué pasa aquí? De una vez lo coloco para no olvidarme. En las primeras derivadas parciales que calculemos, si quieren lo colocamos siempre. Asumo Y constante. Para no olvidarme nunca en mi proceso. ¿Sí? Bueno, asumo Y constante. Entonces analizo la función. Aquí tengo el producto de funciones. Si ustedes notan, si Y es constante, Y es como si fuese el 2 o el 3. Ustedes pueden pensarlo así. Cualquier constante. El hecho es que tengo, lo demás depende de X y es un producto. Es una multiplicación. Entonces, si lo que hemos dicho es cierto, pues para derivar esto como un producto, tengo que aplicar la regla del producto para derivar. ¿Qué dice? La que sabemos del curso anterior. Y yo tengo F por G y derivo. Esto es igual a ¿qué? A F' por G más F
por G'. O sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces aquí tengo un producto. Este X sería el F y este a la XY sería el G, ¿cierto? Y asumo Y constante además de eso. Entonces, ¿cuánto me haría esa derivada parcial? Bueno, la comienzo con el primer producto. La derivada de X es 1 por el segundo sin derivar, entonces por E a la XY. Más X, el primero sin derivar, o sea, X, por la derivada exponencial. ¿Cuánto es la derivada exponencial? Queda igual, ¿no, profe? Queda igual. Entonces queda E a la XY. ¿Y qué me falta? Por la derivada interna, se le llama eso, ¿cierto? Es como si ustedes tuviesen la derivada exponencial de 3X. ¿Cuánto es eso? La misma exponencial por la interna. ¿Cuánto me da la derivada interna en este caso? Ya, X. estoy asumiendo Y constante y derivo con respecto a X. Ahí calculé la derivada exponencial que es ella misma. Por regla de la cadena me falta multiplicar por la derivada interna. O sea, ¿cuánto es la derivada de X por Y? Pero derivando con respecto a X. 1. Y. No, es Y. Es Y. Exacto. Entonces por Y aquí. ¿Por qué? Piensen así, si ustedes X por Y o Y por X es lo mismo. Cuando ustedes derivan 3X, ¿qué queda? La constante, ¿no? Entonces, la derivada de X es 1. La derivada de X es 1 y ¿qué queda? 1 por 3. Entonces aquí la derivada de X es 1 por la constante que es Y. Esa es la derivada interna Y. Se puede escribir así también. E a la XY más X por Y por E a la XY. Esa es la derivada parcial de F con respecto a X. Bien, pregunta hasta aquí. Entonces, a ver, si se ha quedado claro lo que hemos visto, pues, como ya se nos va a colgar la llamada en la pausa, que sea una pausa activa. ¿Activa en qué sentido? En el sentido de que resolvemos algún ejercicio en ese momento. Entonces, ¿por qué no intentan hacer el ejercicio 15 y el 20 en la pausa? El 15 y el 20, a ver. Listo, y entonces cuando regresemos lo revisamos. ¿Listo? Alguien que tome un print de eso para enviar en el grupo, por favor. Quiero lo acerco más. El 15 y el 20. Allá en las dos derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Bien, y continuamos enseguida.